Y hacemos contacto con el maestro César Pineda para platicar de lo que ya le adelantamos al inicio de este espacio, mi querida Belinda, amigos, amigas de la audiencia. ¿Qué simboliza, qué significa esta contienda que se puede dar entre Santiago Taboada y Clara Brugada? ¿Quién precisamente de estos dos personajes representa qué? Se puede hablar de una lucha de clases, se puede hablar de falta de conciencia de clases. Mi querido César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, como siempre, amigo, por aceptarlo. Oye, pues la primera pregunta que te haríamos es precisamente si en la boleta aparecen Clara Brugada y Santiago Taboada, después de lo sucedido en el 2021, cuando se habló de que la Ciudad de México había quedado dividida entre Oriente y Poniente, ¿se puede entender como una especie de lucha de clases? ¿Se exagera cuando se cae en este término? ¿Qué dimensión le damos a dos personajes tan particulares en una contienda y dos personajes forjados realmente, tanto uno en la derecha y otra en la izquierda? Bueno, habría que decir que los partidos de clase, o sea, los partidos de los trabajadores, desde hace algunas décadas dejaron de nombrarse a sí mismos como tales. Es el caso del Partido Laborista, que en su nombre pues lleva representado el partido a representar a la clase trabajadora, pero que ha añadido entre su programa, pues digamos, de algunos de los elementos más clásicos del neoliberalismo y de la reivindicación de los intereses de los empresarios. No es como hace 50 años en la Unidad Popular en Chile, que encabezó Salvador Allende, donde los sectores campesinos, de trabajadores, de pobladores, se representaban efectivamente muy de manera transparente estos sectores populares representados en un partido de la clase trabajadora. Hoy es difícil en el mundo tener algunas representaciones así, incluso el PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, pues representa también ciertos sectores del empresariado. Entonces yo diría que no hay una confrontación transparente entre las clases trabajadoras y la representación que sí es más evidente en el caso del Partido Acción Nacional, que representa los intereses empresariales y mercantiles en la Ciudad de México. Sin embargo, habría que decir que sí se representa del otro lado, muy simbólicamente a través de sus figuras, pues dos trayectorias muy distintas. Una, la de Clara Brugada, venida del movimiento urbano popular, y por supuesto, Taboada representando a las clases medias y los intereses inmobiliarios, mercantiles y de desarrollo, digamos, capitalista en la Ciudad de México. Y eso sí, al menos a nivel simbólico, será muy interesante verlo en la contienda. César, muy buenas tardes. Acá Belinda Urías, gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Yo te quisiera preguntar más que nada si crees que Taboada llegue a conquistar el voto popular. Me parece que hay que hacer una secuencia de los resultados de 2021, que acabábamos de salir de la pandemia, que Morena presentó varios candidatos débiles, que también, digamos, en ese momento los partidos que representaban la alianza opositora se volcaron a las urnas, que fue una elección intermedia donde generalmente participa mucha menos gente y que todas esas condiciones van a cambiar para 2024. Creo que habrá una gran participación, como en todas las elecciones donde también se elige a la presidencia. Esto es probable que favorezca a Morena y también pues que de alguna manera la desarticulación y el descrédito frente a los opositores en los últimos 2 años se ha acelerado y la desarticulación y cierta desintegración también del liderazgo al interior del Partido Acción Nacional junto con sus aliados del PRI y del PRD, pareciera mucho más profunda que en 2021. Solo hay que ver su propio nombramiento sin proceso transparente o claro de elección y cómo reaccionaron primero el PRI deslindándose de esa candidatura y luego el PRD con algunas salidas aparentemente o discursivamente masivas de ese partido, pues que anuncian que no hay total consenso entre los partidos que forman la coalición opositora y eso no da buenas señales para los opositores al partido oficial Morena.
Sin embargo, creo que en la Ciudad de México efectivamente hay una disputa importante. Nunca ha sido necesariamente la izquierda totalmente mayoritaria. La ciudad siempre ha estado dividida en dos mitades si uno revisa los números electorales, solo que los partidos de oposición en coalición sí son más competitivos. Entonces creo que aunque hay muchas posibilidades de que Morena gane esta elección, creo que también sí hay una elección que podría ser reñida. César, ¿cómo defines tú más que nada a la clase media en contexto electoral para el próximo año? Bueno, esto es un mito también. Las clases medias no son un sector organizado que tiene una posición única, se reúne y decide apoyar a un partido. Es decir, hay ciertas tendencias, si uno revisa los números, en 2018 Morena y el hoy presidente López Obrador también tuvo el apoyo de los sectores medios. El PRI ha tenido a veces el apoyo de sectores populares, desde hace mucho los ha perdido, también en Ciudad de México. En fin, las clases medias en general, me parece, aunque sí puedan tener una tendencia a votar por Acción Nacional, habría que hablar o decir que son clases medias acomodadas y que la clase media, si algo nos puede decir políticamente, es que está dividida. Eso es muy claro en la intención por sectores. Hay varias encuestas que nos indican, por ejemplo, que a nivel de profesores, es decir, por sector, por oficio, por profesión, entre los estudiantes universitarios y los profesores universitarios, quizá un elemento sintomático de lo que podría ser esa clase media ilustrada, prácticamente están divididos a la mitad. No así en otros sectores como las mujeres o los ancianos, ¿no? Sectores etarios y de género, donde el apoyo a Morena es mucho más amplio. Entonces, yo podría decir que las clases medias en realidad no tienen una voluntad política unívoca. Esto no es lo que va a determinar necesariamente la elección, porque además debemos recordar que la Ciudad de México, en efecto, el oriente y el nororiente, yo diría, es un caudal de votos muy importante donde Morena y, digamos, la representación de las clases populares es mucho más evidente en Morena, podría determinar si el resultado electoral el próximo año. Oye, César, al principio platicábamos de este asunto de la lucha de clases. ¿Falta conciencia de clase en el votante en la Ciudad de México? ¿Y qué tanto impacta esto al momento de definirse o inclinarse por algún candidato? Yo creo que es función precisamente de los partidos dirigir esta conciencia de clase, que es un concepto un poco viejo, pero que evidentemente tiene que ver con cómo se votaba incluso durante todo el siglo XX, por los intereses de los trabajadores o al menos de las clases populares, en contra de los intereses de las clases dominantes, hay que decirlo, de las clases acomodadas, de las clases propietarias, y en lo que en el siglo XX también se llamaba la burguesía. Y en efecto yo creo que hay poca claridad en relación a los intereses encontrados que hay. Yo diría que es también responsabilidad, al menos del partido progresista o que se dice de izquierda, aleccionar, educar, politizar en torno de esos intereses comunes, porque programáticamente debería ser mucho más claro que Morena defiende ciertos intereses que son propios de las clases trabajadoras, de las clases populares, de los pobres si se quiere, y que hay ciertos intereses de las clases empresariales que afectan a todos los ciudadanos, no solo a los pobres. Esto sería, por ejemplo, tener un programa mucho más claro para contener y regular al cártel inmobiliario, para contener y regular la mercantilización y la urbanización de mercado que es invasiva, como el clásico proyecto Mítica en el sur de la ciudad, proteger las tierras y usos de suelo campesinos que todavía existen en el área metropolitana y en la Ciudad de México. En fin, una serie de puntos que dejarían mucho más claro que se protegen intereses colectivos, intereses de la gente más pobre, y que Morena tendría que proponer precisamente para tener mayor conciencia de clase un programa aleccionador donde ubique claramente cuáles son estos intereses encontrados y quizá, como otros partidos socialdemócratas, ver cuáles son los intereses que podrían ser comunes. En muchos de estos casos, la gente también en Ciudad de México está luchando y debería incorporarse algunos de estos elementos al programa de Morena. Finalmente, César, y agradeciéndote por supuesto estos minutos, ¿qué tan peligroso es
dividir en un momento dado a la Ciudad de México bajo esta explicación que tú magistralmente nos das en este tema de clases? ¿Es peligroso, no es peligroso, es riesgoso en un momento dado? ¿Y quién gana, a final de cuentas, cuando se cae en esta división? Sí, es el argumento clásico liberal en el sentido de que en realidad no deberían tomarse esta polarización de clases como un elemento electoral, como un elemento programático, como un elemento confrontativo. El problema es que esas contradicciones existen, es decir, las contiendas electorales en general en el mundo tienden, y también los partidos socialdemócratas, progresistas o de izquierda, tienden ahora para que precisamente ganar el centro del electorado, el centro ideológico, si se quiere, el centro de las clases sociales con la clase media, ganar a estos sectores, pareciera necesario aminorar y moderar un discurso muy confrontativo. Lo que hemos visto desde la presidencia de la República estos 5 años es que la polarización no necesariamente destruyó el país, la polarización ha sido a veces, en todo caso, discursiva, y creo que hace falta un poco, si no de confrontación, sí de la necesidad de establecer cuáles son programáticamente esas diferencias. Entiendo precisamente el contexto mundial donde los partidos socialdemócratas y de izquierda y los partidos progresistas temen, por supuesto, agitar cualquier tipo de polarización social de clases. Y esto está sucediendo en todos los regímenes políticos en buena parte del mundo. Pero creo que es hora, frente a lo que ha sucedido con el neoliberalismo, frente a las contradicciones que genera una clase empresarial cada vez más poderosa y determinante, no solo a nivel nacional, sino a nivel urbano, creo que es necesario poner frenos, creo que es necesario señalarlo públicamente y de manera madura, no necesariamente virulenta, las contradicciones que implican los intereses de las clases más enriquecidas y poner a consideración y a discusión y a debate democrático si sus intereses no son contradictorios con los intereses de lo común, con los intereses urbanos, con los intereses de las clases trabajadoras, con los intereses de la mayoría de los pobladores y en este caso de Ciudad de México. César Pineda, siempre es un gusto saludarte y como siempre escucharte. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo de regreso y a toda su audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y nosotros con esta información vamos a un corte, pero enseguida regresamos.